abogado de la familia era el hoy senador Enrique Baqueta. Él era el abogado de la familia, porque la familia obviamente hace la denuncia como que apareció muerta. Alguien le mató a esta mujer. La pregunta era ¿quién le mató? Vamos a la segunda parte del mito. ¿Cómo y por qué Hilda fue asesinada? Luego de investigar, llegamos a 3 hipótesis sobre el caso. La primera hipótesis es la que yo había escuchado cuando me contaron el mito. Como consecuencia de su participación en el negocio de tráfico de heroína, Hilda habría sido asesinada. Inclusive sabiendo que en esa época habían 2 grandes grupos de narcotraficantes, Podríamos deducir que Hilda fue asesinada por algún miembro del otro grupo. como represalia a la imputación de Joseph Auguste Ricord, Que en el primer video, si se acuerdan, habíamos dicho que era el líder narco que también exportaba heroína a Estados Unidos. La mujer tenía, la señora, la víctima tenía mucho poder con el gobierno de entonces, el gobierno de Stroessner, que era muy aliado de esta mujer. Se habla incluso, ya son rumores, pero que digamos gente de la época comenta de que ella hizo su riqueza, porque era una mujer muy rica, con mucho dinero en esa época, y de la alta sociedad azucena, que hizo su riqueza en base a su nexo con el poder de turno, que era el dictador, ¿verdad? Después de subir la primera parte, muchísima gente se comunicó conmigo y me empezaron a pasar artículos que no sé cómo encontraron, pero todos se empezaron a volver investigadores después de ver la primera parte, así que le agradezco a toda la gente que se comunicó conmigo. Y me pasaron varios artículos, pero uno me llamó mucho la atención y es de ABC y de Última Hora, donde se menciona que en los años 70 hubo una publicación de la revista Selecciones, una revista súper popular, muy famosa. Me acuerdo que mi abuelo coleccionaba esa revista. Y en este artículo que hizo la revista, que fue tapa de la revista Selecciones, hablaba del tráfico de heroína en Iberoamérica, siendo Paraguay la base, el centro de trabajo de estos narcotraficantes. Y ahí es donde entra el personaje Joseph Auguste Ricord, que habíamos hablado en el primer video. Si no vieron todavía, les invito a que vayan a ver el primer video y después vuelvan acá. Pero también mencionaba un personaje que se llama André en esta revista. Y André se hacía pasar por un propietario de un restaurante. Ahora, si vamos uniendo todas las hipótesis y todas las ideas que podemos tener, podemos llegar a miles de conclusiones. Pero lo que yo creo y lo que yo opino después de leer esta publicación de la revista Selecciones es que no habían 2 grupos de narcotraficantes, sino que había uno solo. Y si la hipótesis es real, quiere decir que Hilda no era parte del segundo grupo que nunca se encontró, que tenía el apoyo de Stroessner. Siempre hubo un solo grupo de narcos donde estaba Joseph Auguste Ricord, donde probablemente Hilda también era parte y tenía el apoyo de Stroessner. Ahora, ¿quién es André? Porque hablan de un personaje. ¿Quién es André? ¿Puede ser André Hilda? ¿Puede ser André el esposo de Hilda? ¿Puede ser alguien que trabajaba dentro del restaurante de Hilda o uno de los hijos? ¿Y por qué Stroessner prohibió esa revista? Podemos suponer que Stroessner había prohibido la publicación de este artículo por haber sido ayuda principal del narcotráfico. Hilda podría haber sido, como dice el mito, parte del equipo, y de ahí provino su enorme fortuna. Y por ende, al ser del mismo grupo, la hipótesis de su asesinato por temas de narcotráfico pierde consistencia. No habían 2 grupos, solo uno. Y Hilda era la cabeza junto a Ricord y Stroessner. La hipótesis de que el mayordomo fue el asesino es la historia que más resuena porque es la versión que la familia cuenta como oficial. Según datos que investigamos, el mayordomo fue el asesino confeso del hecho y al parecer, este señor cumplió su condena. no sabemos exactamente cuánto tiempo se fue preso, ni cómo se llama esta persona, no pudimos corroborar. Pero este amigo de la familia nos aseguró que esta es la historia que la familia cuenta cada vez que se toca el tema en un ambiente íntimo. Es la versión
oficial de la familia y al parecer también es la versión oficial de la fiscalía, ya que según este relato el señor responsable del asesinato cumplió su condena. Hilda era una señora con un carácter muy fuerte. Casi nunca se mostraba en público y cuando lo hacía, demostraba con su presencia el poder que tenía. Era intimidante, hasta para su familia. También los rumores dan cuenta de que no era muy querida aparentemente por sus familiares, por su entorno. Ella era la que decidía y manejaba todo. Sus hijos, que ya eran mayores de 30, seguían viviendo en la casa de su madre. Ellos, si querían un poco de la fortuna de la madre, tenían que vivir y trabajar con ella, lo cual ellos aceptaron, y su esposo era como un empleado más. Ayudó en todos los negocios, pero la mente maestra era ella. Me dijo que, según la familia, la señora estaba preparándose para ir a dormir y que el hijo escuchó un disparo. El señor se fue corriendo a la cocina y le encontró a su mamá tirada en el suelo. No estaba nadie en el lugar y no parecía como que hubo un robo. Llamaron a la policía e inició la investigación. Un disparo a la cabeza. La investigación llegó a la conclusión de que el asesino fue el mayordomo, un señor que había estado robando a Hilda desde hace mucho tiempo. Esa noche, Hilda encontró al mayordomo robando y por el nerviosismo de haber sido descubierto, disparó a Hilda en la cabeza. Esa es la historia que supuestamente pasó de verdad. Pero para mí hay muchas inconsistencias. ¿Por qué el mayordomo tenía un arma? se ponía a robar con un arma siendo que él vivía en el lugar. Si una persona que sería de confianza se pone a robar, me imagino que lo haría en momentos que se encuentre solo, que no esté nadie en la casa. Según esta historia, el mayordomo fue condenado por este asesinato. La investigación, así como también las declaraciones de la familia, apuntaban a él. Si realmente fue así, ¿por qué no hay un solo artículo sobre este asesinato? Si la historia es tan normal como cuenta la familia, ¿cómo explican que los documentos de la fiscalía hayan desaparecido? Así que nos pusimos a investigar un poco más. Alguien tendría que tener una versión más creíble de lo que pasó esa noche. En parte la historia que me contó el amigo de la familia es real, pero solo en parte, porque logré contactar con una señora que trabaja en el restaurante y en la mansión. Ella me comentó que el mayordomo sí fue imputado y también fue preso por el asesinato, pero que él no fue quien realmente mató a la señora. Todo fue un encubrimiento. Según Amanda, esta mujer que por razones obvias no quiere ser identificada tenía mucho miedo de hablar al comienzo, pero se notaba que quería contar la verdad. Ella estuvo en la casa en esa noche. La investigación, en teoría, dice que supuestamente el mayordomo le había asesinado a esta mujer sin explicar y dejar muy claro tampoco cuál era el interés que tenía o que pudo haber tenido este mayordomo. Hay una versión incluso que dice que el mayordomo confesó haber sido él el asesino, lo cual llama un poco la atención porque después las pruebas van a demostrar, o por lo menos lo que investigadores hicieron la investigación de la época, dicen que las pruebas en realidad apuntaban al hijo de esta mujer. Fue el hijo de Hilda. Según el testimonio de la cocinera, escuchó la discusión y supo que se trataba de Hilda y su hijo reconociendo las voces. El mayordomo no se encontraba en esa área donde ocurrió el hecho. Él dormía en una piecita cruzando el patio trasero al lado del depósito. Se podría especular que el hijo quería la herencia y así vivir libremente, tener los derechos del restaurante y nunca más depender de su madre. Según este relato, el hijo se empezó a desesperar y llamó a las dos personas presentes en el lugar, la cocinera y el mayordomo. Luego de un momento de silencio, el hijo le dice al mayordomo que le ayude, que él se haga cargo del asesinato y que iba a hacer lo posible para que la condena sea muy baja con sus contactos políticos y que además iba a pagarle mucho dinero. ¿Por qué no salió a la luz? ¿Por qué finalmente el hijo no fue condenado? ¿Y por qué terminó el mayordomo admitiendo un hecho que en teoría él no cometió?
son preguntas que no vamos a poder nunca responder, pero ahí surgen otras hipótesis, ¿verdad? Se habla incluso de una cantidad de dinero que habría recibido esta persona para asumir el hecho. Era una persona que bueno, también por la situación y por la época en que vivía el país en ese momento, una dictadura, era muy complicada su situación. Entonces podríamos, digamos, decir que hubo una especie de sometimiento de facto, ¿verdad? Es decir, no, yo soy una persona con dinero, con poder político, vos no sos nadie, asumí nomás esto y encima te voy a dar un poco de dinero para que cuando salga de la cárcel puedas usarlo. Y se hablaba de el dinero que se le había pagado al mayordomo, y también había otra hipótesis de que supuestamente el mayordomo era homosexual y que como era en la época de Stroessner había una persecución a los homosexuales, probablemente se le había amenazado que se iba a sacar a la luz la homosexualidad de esta persona y podría haber ido a la cárcel, lo que sea. ¿Qué hay de cierto con eso? ¿O sigue siendo nomás también un rumor? Sí. Eso es totalmente cierto. Hay pruebas contundentes que revelan de que la condición sexual de esta persona él era homosexual, pertenecía, digamos, a la comunidad LGBT. En la época que vos sabés, Paul, en ese momento decir soy LGBT era como prácticamente condenarte a muerte. Entonces era algo complicado. Sumarle todos esos ingredientes y va a tener un poco la ecuación de por qué una persona admitiría un crimen como este en una situación tan complicada socialmente hablando en la época. Por eso es que cierra un poco también la idea de que, bueno, sea finalmente el hijo el que es realmente el culpable, porque hay muchas pruebas que lo incriminaron después al hijo. Se había encontrado incluso el arma homicida, aparentemente se hicieron las pruebas y ahí había dado también. Son todos rumores porque en realidad eso, como te digo, no consta en la fiscalía, pero los colegas que hicieron la cobertura sabían de que el sospechoso era el hijo. Además, un dato más, el hijo era ludópata, era adicto a los juegos y también se había comprobado de que tenía una adicción a las drogas, o sea, tenía, digamos, todo un condimento, un cóctel de situaciones que hacían pensar de que posiblemente tenía motivaciones para hacer lo que hizo, ¿no? Y bueno, chicos, esta es la historia de Hilda. Probablemente va a seguir siendo un misterio. Creo que la hipótesis final es la más correcta, es la más creíble. Viene parte de una persona que trabajó por mucho tiempo con ellos, con la familia. Y según Amanda, su historia es bastante creíble. Y además también Ale López, periodista de Telefuturo, corroboró varios puntos a través de colegas que trabajaron directamente con este caso. Probablemente nunca vamos a saber qué realmente pasó con Hilda y por qué no hay nada en internet sobre esta historia. Che, Paul, me olvidé decirte un dato. En una sesión del Senado, un senador, me acuerdo que le había recriminado a Enrique Baqueta eso, de que él cocinaba casos y había mencionado este caso en particular durante la sesión como uno de los casos que supuestamente él había cocinado, ¿verdad? Él ahora es senador, Enrique Baqueta, cuando eso fue abogado de la familia en cuestión, ¿verdad? O sea, le defendió al hijo que finalmente era el sospechoso también como posiblemente el autor material del crimen. Se había tocado este caso en el Congreso.